Cuando hablamos de parásitos reemergentes, uno de ellos es este, de acá, que ustedes están observando en la diapositiva. ¿Me pueden decir qué parásito ven? Trofozoito de Giardia. Trofozoito de Giardia lamblia. Muy bien. Efectivamente es el trofozoito de Giardia lamblia. A ver, regresemos a parasitología general. ¿Me pueden describir su estructura morfológica? Tiene dos núcleos. Dos núcleos. Forma periforme. 8 flagelos. 2 discos suctorios. Un axostilo. ¿Qué más? Cuerpo parabasal. Cuerpo parabasal, muy bien. A ver, ¿cuántos flagelos me dijeron? 8. 8. ¿Están distribuidos al igual que tricomonas o no? No. No, ¿cuál es la diferencia? A ver. Que tiene 2 flagelos anteriores, 4 centrales y 2 posteriores. En cambio, Trichomonas vaginalis tiene 2 pares flagelos anteriores y uno que rodea la membrana ondulante, ¿no? ¿Cuántos flagelos me dijiste anteriores? 2. 2. Centrales 2, posteriores 2. O sea que tienen... No, centrales 4. 4 centrales. ¿Así se llama? 4 centrales. Ventral y 2 flagelos posterior, 2 flagelos ventrales, 2 laterales. Ajá. Y 2 flagelos anteriores. Anteriores. Esa es la distribución de los flagelos, ¿no? Muy bien, jóvenes. ¿Y el disco suctorio, para qué lo utilizan? Para adherirse al huésped. Para adherirse al huésped, Madre Santa. O sea, si yo padezco de giardiosis, el disco suctorio me adhiere a mí. ¿A dónde se adhiere? A la microvellosidad del intestino delgado. Claro, pues a las microvellosidades del intestino, ¿no? Esa es su forma de digamos, de adherencia hacia en las vellosidades intestinales. Muy bien, jóvenes. Entonces, como tal, fíjense, ¿y por qué se le considera reemergente? Porque está dentro de este grupo de los reemergentes. En primer lugar, a ver, ¿qué cosa es un parásito reemergente? Ya anteriormente en el primer capítulo habíamos descrito qué cosa es un parásito emergente. Y ahora, un parásito reemergente. ¿Nadie? A ver, quiero opiniones, jóvenes. El hecho es de que ustedes tengan pues esas ideas, a ver qué ideas tienen. ¿Qué cosa es un parásito reemergente? La enfermedad que es producida por este parásito puede volver a surgir. Ya, muy bien. ¿Otra opinión? La reemergencia no está relacionada con la
enfermedad, sino es con la condición del parásito. ¿Nadie? Ese término de reemergente o reemergencia se refiere pues a que estos parásitos son plenamente conocidos, plenamente estudiados, plenamente catalogados como tal, como parásitos, ¿no? Pero en cuanto se refiere a su erradicación o control prácticamente de estos parásitos, se hacen esfuerzos, pero estos constantemente están reapareciendo, reemergiendo, es decir, causando problemas de manera continuada, a pesar de todas las actividades de control que se pueda hacer, ¿no? Es muy difícil controlar este tipo de parásitos. Y uno de ellos es este, Giardia lamblia. Si nosotros recordamos, Giardia lamblia, ¿en qué lugar se ubica en cuanto se refiere a frecuencia parasitaria en nuestra región de Ica? ¿Alguien puede mencionarlo? ¿En qué lugar se ubica en cuanto se refiere a su frecuencia de prevalencia? ¿Nadie? Giardia, jóvenes, es el primer parásito en cuanto se refiere a su prevalencia clínica y también a nivel de la costa. Si ustedes ven o van a un establecimiento de salud cualquiera que hagan parasitología, de 10 muestras que llevan, y que son, por decir, de 10 positivas, ya no que llevan, sino de 10 muestras positivas, por lo menos en 7 está Giardia lamblia como causante de ese proceso infeccioso, ¿no? Otros 2 está en asociación con otros, mientras que 1 ya corresponde a cualquier otro tipo de parásito. Eso es lo que se ve. En otras palabras, jóvenes, Giardia es muy frecuente en nuestra zona. Es muy frecuente. Y como tal, vamos a ver. Profesor, disculpe, el compañero Cabero dice que está esperando en sala. Ya va a pasar ya. Ya entró ya. Marjorie, Sí, profesor. ¿puedes dar lectura a ese párrafo, por favor? Giardia lamblia, 1681, Anton van Leeuwenhoek, el padre de la microbiología. Observa los trofozoitos de Giardia en sus propias heces. Duda común sobre la patogenicidad de los organismos. Giardia. 1970, viajeros sintomáticos de la Unión Soviética aumentaron la conciencia. Fíjense, jóvenes. En 1681, ¿cuándo fueron descubiertos los microorganismos? ¿Qué año? Eso es famoso, razón por las cuales es el día del microbiólogo.
¿Y quién lo descubrió? Fue este señor, ¿no? Su verdadero nombre es Anton, ¿no? Anton van Leeuwenhoek, ¿no? Este término de van siempre va, pues, anticipado los apellidos cuando son holandeses, ¿no? Este señor fue un holandés. Ahora ya no lleva, pues, Anton, este nombre, sino ya le han puesto ya un nombre americano, ya, Anthony van Leeuwenhoek, ¿no? Así. Este señor, pues, a través de de la paciencia que tenía de tallar y pulir sus cristales de vidrio, pudo observar, pues, toda una serie de lo que hoy conocemos como microorganismos, pero no los conocía como tal. ¿Con qué nombre los conocía? Esto lo han hecho en microbiología. Animáculos. Animáculos, ¿no? O animalículos. Animáculos. Claro, algo en otras versiones dice bestezuelas. Y como tal, jóvenes, él fue, fíjense, ha visto trofocitos en su propia materia fecal, ¿no? Y como tal, pero ¿quién atribuía, pues, esas fechas a la presencia de estos microorganismos como causa de enfermedad? Nadie creía, ¿no? Nadie creía. Recién en años posteriores, ya la teoría miasmática, la teoría científica o microbiana relacionada ya con diferentes investigadores que determinaron que efectivamente los microorganismos, algunos de ellos, no todos, están, pues, estrechamente relacionados con los casos de enfermedad. En 1970, debido a que había duda todavía de la patogenicidad de Giardia lamblia, entonces, al ver que unos viajeros de la Unión Soviética, es decir, rusos, que habían presentado estos casos de diarrea, entonces ahí recién determinaron, pues, que efectivamente Giardia puede causar o puede comportarse como un verdadero parásito, ¿no? En tal sentido, aumentaron la conciencia en cuanto se refiere a su patogenicidad. Bien. Cuando hablamos del trofozoito, porque Giardia en su ciclo biológico pasa por dos fases, trofozoito y el quiste. El trofozoito se ubica, pues, especialmente a nivel de este segmento del intestino delgado, el duodeno. Y nosotros nos podemos contagiar por diferentes formas, ¿no? Ingestión de alimentos contaminados, agua contaminada, otras modalidades relacionadas, entre ellas está, pues, al igual que Cryptosporidium, a través de las relaciones sexuales, todo eso, ¿no? ¿Y qué cosa nos causa? Diarrea, mala absorción intestinal. Fíjense, esta infección es ampliamente distribuida. El 15% de la población rural de Latinoamérica presenta esta parasitosis, fíjense. Todo está vinculado, pues, a las condiciones sociosanitarias de las poblaciones. Mayormente en niños, 24% en lactantes y 55% en niños en edad preescolar, ¿no? 3 a 5 años de edad, frecuentemente, pues, sufren de este tipo de parasitosis causada por Giardia. El trofozoito característico tiene su alias, el trofozoito cara de bruja, le dicen, porque se parece, ¿no? Prácticamente así. Lo que aquí sus compañeros me mencionaron en la primera, acá, en estas imágenes, porque estos son imágenes, ¿no? Aquí no se observa el cuerpo parabasal, ¿no? O ustedes pueden decirme dónde está ubicado, por ejemplo, en este trofozoito, o en este, ¿no? No hay. En cambio acá, que son fotografías, aquí sí está el cuerpo corpúsculo parabasal que le dicen, ¿no? Aquí está, como una especie de bigotito característico de este parásito. Si ese es el trofozoito, el quiste
Es este de acá. Tetranucleado, generalmente ovalado u ovoide. Estos núcleos pueden estar aquí en un solo polo o distribuidos de manera uniforme en cada extremo del quiste. En el interior se observa todavía parte del axostilo y aquí clarísimo, y esto es lo que demuestra la diferencia, el corpúsculo parabasal, para diferenciarlo con el quiste de Endolimax nana, ¿no? Porque Endolimax nana también tiene esta forma, es ovoide, tiene 4 núcleos, pero no tiene ese corpúsculo parabasal. Entonces, si nosotros observamos al microscopio y movemos el micrométrico de adelante a atrás, así jugando, ese corpúsculo parabasal es altamente refringente, rápidamente se reconoce. En cambio, en Endolimax no vamos a encontrar esa estructura refringente relacionada, que lo diferencia a este con el de Endolimax nana. Y aquí en ICA, jóvenes, muchos casos ha habido, y Endolimax nana es muy frecuente, pero Endolimax nana es un comensal, y se confunden. Ven a Endolimax nana, ven 4 núcleos y dicen giardia. Se confunden. Hay que tener bastante cuidado en ese sentido. Ustedes que de repente están yendo a hacer prácticas profesionales ya a los establecimientos de salud, no sé cómo estarán haciendo. ¿Están haciendo presencial sus prácticas o están haciendo tipo virtual a través de proyectos? Presencial. Presencial, Daisy. ¿Dónde estás haciendo? Ah, pero profe, yo estoy en el zoológico, no estoy en un laboratorio. Ah, ya, zoológico, ya, muy bien. Hay que tener en cuenta eso, jóvenes, los que van al laboratorio. Tengan bastante cuidado en ese sentido. Muy bien. Entonces, jóvenes, nosotros, los humanos, somos su principal hospedero. Y que también hay, pues, transmisión zoonótica, ¿no? Como tal. Pero estos de acá, de los roedores, aves, reptiles, anfibios, etcétera, que padecen también de giardia, estos no pueden transmitirnos a nosotros. Los que nos transmiten a nosotros son el que está presente en el perro, y también nosotros podemos transmitirle al perro. Razón por las cuales tiene 2 nombres primordiales esta giardia del hambre. ¿Cuáles serán? A ver sus nombres. Aparte de giardia lamblia, ¿con qué otro nombre se le conoce? Duodenalis. Duodenalis. ¿Qué más? Va por ahí. Intestinales. Intestinales, ¿no? Intestinales. Son sinónimos que se les ha puesto pues a este tipo de parásito. Característico, aquí está. Característico. Y como tal, jóvenes, giardia es muy, y tiene pues simetría bilateral. Si ustedes lo parten en 2 a giardia, de manera vertical se supone así, las 2 mitades son idénticas unas con otras, ¿no? Y aquí está el corpúsculo parabasal, ¿no? Aquí está. Este es característico. Aquí tenemos ya más amplio. Mientras que los quistes, fíjense jóvenes, los quistes son así, ¿no? Ahí están. Aquí están todos en un solo polo. Sobreviven bien en condiciones frescas y húmedas, en condiciones áridas, es decir, en deshidratación. También sobreviven, pero no mucho, a diferencia de estas condiciones frescas, ¿no? Fíjense. Permanecen viables durante meses en agua fría. Meses, ¿no? Meses. 2 meses a 8 grados y 1 mes a 21 grados. ¿No? Y como tal son fáciles pues de que nos contagiemos, ¿no? Si hay alimentos contaminados que nosotros lo congelamos, también pueden sobrevivir a esto.
Pero la desecación, como les mencionaba, es un tanto letal o un tanto inhóspito, hostil para estos quistes. Y asimismo, bueno, aquí en Ica no hay esto, ¿no? No hay esto. En las tuberías del agua no hay cloro. ¿O ustedes alguna vez han visto cloro en el agua que toma, que sale de nuestras tuberías, de nuestros caños, en la vivienda? ¿Saben cómo lo detectan o no el cloro que está en las tuberías de los caños? ¿Alguien ha visto? A ver, los de la sierra. En la sierra, sí. ¿Quién es de la sierra? ¿Aló? Aloha. Yo no, profe. Ya, bueno, Yulisa no es de la sierra. Jóvenes, participen, por favor. La participación apoya bastante. Ya les he puesto, creo, el ejemplo, ¿no? De ese 10% que es la actitudinal. El hecho no significa asistir, sino participar. Las intervenciones orales se toman en cuenta. ¿Les he puesto el ejemplo de las notas o no? Sí, profesor. Ya les he puesto el ejemplo. Ya. Entonces, si aún así persisten en no participar, bueno, pues yo no les puedo obligar a que participen, ¿no? Es decisión de ustedes. Así como en inglés, no sé, yo no soy de la sierra, yo no soy serrano, no he dicho mis palabras. El cloro cuando se incorpora a las tuberías del agua, cuando el agua es potable, y esto pues para mejorar la potabilización, le añaden cloro en los almacenes de distribución del agua. Y cuando sale a través de los caños, si por decir yo abro el caño de mi casa, recibo agua en un vaso, me va a salir como si fuese sal de Andrews, así burbujeando que sale. Y esa parte, esa agua parece lechosa. Eso me está indicando que hay cloro en el agua. Y el cloro es excelente, pues, como un desinfectante, ¿no? Porque es un halógeno, ¿no? Es un oxidante. Y como tal, jóvenes, al oxidar, destruye, pues, a las proteínas estructurales de los microorganismos, ¿no? Tanto bacterias y, bueno, cuando digo microorganismos no me refiero a los virus, pero también afecta a la cápside viral, ¿no? En ese sentido. Y esto es lo que determina, pues, que esas aguas están libres de microorganismos contaminantes. Pero a Giardia, o al quiste, mejor dicho, no le hace ningún efecto este. Entonces, ¿qué pasa si hay una contaminación del agua potable con quistes de Giardia lambda? Así se le añada agua, o mejor dicho, cloro a esa agua, no lo va a destruir al quiste. Ese quiste va a permanecer viable. Y muchos de nosotros, me incluyo yo, cuando queremos tomar agua, abrimos el caño en un vaso, tomamos y listo, ¿no? Así es esa condición de que fácilmente podemos infectarnos, pues, con este tipo de parásitos. Evelyn Francisca. Sí. A ver, hijita, ¿puedes leer sobre la epidemiología de la giardiosis?
Epidemiología. Es cosmopolita, puede desarrollar de forma endémica en la población infantil con frecuentes reinfecciones o de forma epidémica con brotes que afectan a las comunidades cerradas o viajeras que visitan zonas endémicas. Entre un 2 a 3% de todas las diarreas del viajero están causadas por Giardia. La infección se adquiere por la ingestión de quistes procedentes de la materia fecal. Los quistes son muy infecciosos. La ingestión de 10 quistes viables origina giardiosis sintomática en montes. La transmisión es fundamentalmente fecal directa por contacto con personas o animales infectados por Giardia. La transmisión fecal oral indirecta por consumo de aguas o alimentos contaminados con quistes. Suelen ser el origen de los brotes epidémicos. Giardia también se transmite por vía sexual. Muy bien, muy agradecido, Evelyn. Y como tal, jóvenes, fíjense, pues esta es la característica de Giardia, ¿no? Como causante de esta patología. Ahí dice endémica, epidémica. A ver, ¿me pueden describir qué cosa es una enfermedad endémica? Que solo está presente en un lugar determinado. Y Ya. epidémica pues tiene mayor distribución. Ya, otro criterio. ¿Nadie más? Danixa. Danixa. ¿Ha asistido o no ha asistido Danixa? Ah, no, no ha asistido. Daisy, Sí, profesor. ¿qué cosa es para ti enfermedad endémica y epidémica? Ya, y lo que yo entiendo es que cuando se refiere a una enfermedad endémica es que esa enfermedad se sucede habitualmente en ese sitio, ¿no? El contagio y el desarrollo de la enfermedad sucede en esa región o en esa población. Y Ya. epidémica, pues, es cuando se llega a esparcir ya a otros lugares, a otros sitios o países. No, países ya no es epidémica, pero eso sea pandémica. No, ya no, ya. Ya, pero ya se va, digamos, a otras regiones. Por ejemplo, si digamos, esa enfermedad es de aquí de Ica, ya se puede ir, digamos, no sé, a Lima o, no sé, a la costa. O a Pisco. Ya, muy bien. Efectivamente, pues joven, si nosotros tenemos dificultad, simplemente hay que partirlo nomás. Endo, ¿qué cosa es endo? Dentro. Dentro. Demos, Fuera. demos. Población. Población, dentro de un pueblo, no dentro de una población. Como dicen, es habitual y afecta a pocos, ¿no? Acá. Un ejemplo clásico, por ejemplo, aquí tenemos característica Giardia, ¿no? Está dentro de nuestro pueblo, es clásico, es usual. En cambio, epidémico, que es epi, si endo es dentro, epi, fuera, sobre, encima, ¿no? Demos, Pueblo. Población. Entonces sobre la población, ¿no? Este dentro y este sobre la población. Son casos que se presentan repentinamente y que afectan pues a varios, ¿no? Que como dice su compañera, se disemina ya a diferentes lugares, ¿no? Esa es una enfermedad epidémica, ¿no? Y generalmente pues cuando hablamos de Giardia, acá es endémica, fíjense en la población infantil,
Nuestros niños constantemente están padeciendo, ¿no? Pero está dentro de nosotros. Y es epidémica, sobre todo, pues, aquellas comunidades o viajeros que, principalmente los turistas, ¿no? Y en estos turistas, o estos turistas con frecuencia hacen este tipo de manifestación, la diarrea del viajero. Y no solamente con giardia, ¿no? Sino con alimentos contaminados con Escherichia coli, ¿no? Acá. Pero estamos hablando de parasitología, por lo tanto, pues esa es la condición. Ahora, ya la infección, la transmisión, ya nos estamos, fíjense, solo 10 quistes viables nos puede causar la enfermedad. 10 quistes. En la fiebre tifoidea, ¿qué cantidad de bacterias uno tenía que ingerir? ¿Alguien recuerda? En la fiebre tifoidea uno tenía que ingerir por lo menos 1.000.000 de bacterias para hacer la enfermedad. En el cólera, con 100 nos causa la enfermedad. Y aquí, en la giardiosis, 10 quistes nos va a causar la enfermedad. Y estas son formas de transmisión. Y aquí, como les había comentado, al igual que Cryptosporidium, también se transmite pues por vía sexual. Y este es su ciclo biológico, ¿no? Es un ciclo prácticamente directo, que no necesita de hospederos intermediarios, nada de ello, y por lo tanto, de acuerdo a su ciclo biológico, ¿qué tipo de parásito es Giardia lamblia? Reemergencia. No, de acuerdo a su ciclo biológico. Monoxeno. Por ahí, escuché. Monoceno. Monoxeno, con miedo también hablan. Es monoxeno, pues monoxeno. Fíjense, aquí está el hospedero y aquí está, como siempre, debemos que empezar por este punto, ¿no? El quiste. Aquí está el quiste. Desde el momento en que sale, este quiste es potencialmente infectante. Es infectante. Por lo tanto, es la estructura infecciosa de este parásito, ¿no? Pero no solamente puede salir el quiste, sino también pueden salir los trofozoitos, juntamente con los quistes. Estos trofozoitos, máximo, van a durar en el medio ambiente 4 horas. Transcurrido ese tiempo se desintegran fácilmente, ¿no? Porque el trofozoito es la forma activa, es la forma móvil y también es la forma susceptible a las condiciones hostiles, ¿no? Se muere este, queda el quiste, ¿no? Ahí está el quiste. Entonces, este quiste va a permanecer viable, ya les he mencionado, en esas condiciones de temperatura ambiental 8 grados, 21 grados, etc. Y estos van a llegar pues a contaminar cualquier tipo de alimento mediado por insectos vectores, principalmente, no principalmente, exclusivamente los vectores mecánicos, ¿no? Que en sus patas, etcétera, llevan estos quistes adheridos, suben a los alimentos, contaminan todo esto, el agua también se puede contaminar, etc. Es una forma. Otra forma es el fecalismo, ¿no? Personas que no tienen una buena higiene al momento de limpiarse, se contaminan las manos, entonces ahí dan la mano a otra persona o se llevan a la boca, etc. Es un proceso de autoinfección inclusive. Sea cual fuera la forma, entonces el quiste va a llegar a la boca. Llega al estómago.